este video vamos a hablar de las marcas y en particular de cuáles son los criterios de cotejo que permiten determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos signos. Para eso es fundamental recordar que la función esencial de una marca es que actúe como un signo distintivo, que permita diferenciar determinados productos y servicios de otros que también se ofrecen en el mercado. Solo cuando es posible diferenciar los bienes y servicios que ofrece cada uno, será posible que las marcas coexistan. ¿Y por qué se las compara? Porque si no se las comparara, se avalaría la coexistencia en el mercado de todas las marcas y no habría posibilidad de distinguir los bienes y servicios que ofrece una empresa de los que ofrece otra. Esto generaría consecuencias indeseables porque, por un lado, el consumidor estaría en un estado de desprotección, con la posibilidad concreta de confundirse en relación con los bienes o servicios que adquiere, y por el otro, se fomentarían actos desleales por parte de quienes quieran acercarse a una marca reconocida para aprovecharse de ese reconocimiento. ¿Qué es el cotejo marcario y para qué sirve? El cotejo marcario es el ejercicio de comparación entre dos marcas. Básicamente se realiza para impedir la coexistencia de marcas confundibles en el mercado. Y esto es por un lado para proteger a los consumidores y por el otro para proteger las sanas prácticas comerciales. En este sentido, es necesario tener presente que cuando uno registra una marca, obtiene dos derechos esenciales. Por un lado, la explotación exclusiva de la marca que registró para los productos o servicios reivindicados especialmente. Y por el otro, el derecho de exclusión para evitar que terceros no autorizados utilicen una marca igual o confundible a la suya para identificar los mismos productos o servicios. ¿Y cómo se puede confundir al consumidor? Esencialmente hay dos tipos de confusión, la confusión directa y la confusión indirecta. La confusión directa es aquella que ocurre cuando el consumidor confunde dos marcas, entonces adquiere un bien o servicio distinto del que pretendía adquirir. Por otro lado, la confusión indirecta es la que ocurre cuando el consumidor se confunde respecto del origen empresarial de los bienes y servicios que adquiere, porque cree que provienen de una empresa que conoce y en la que confía, pero en realidad provienen de otro fabricante. Resulta crítico entonces, y por cierto todo un desafío, determinar cuándo dos marcas son o no confundibles. Para eso tenemos por un lado la legislación marcaria y por el otro ciertas pautas y principios de cotejo marcario que ha ido estableciendo la jurisprudencia y que actualmente aplica el INPI. ¿Y qué dice la legislación marcaria? La Ley de Marcas 22.362, en su artículo 3, incisos A y B, se refiere a la prohibición de registro de marcas idénticas o similares a otras solicitadas con anterioridad para proteger los mismos productos o servicios. De estos dos incisos se desprenden tres cuestiones que tienen que existir para que podamos hablar de riesgo de confusión. Por un lado, que existe una marca idéntica o similar a la que se solicita. En segundo lugar, que esa marca sea anterior en el registro. Y por último, que ambas marcas pretendan distinguir los mismos productos o servicios. En rigor de verdad, si hablamos de marcas idénticas, el riesgo de confusión es evidente, por lo que el cotejo deviene innecesario. Pero ¿cuándo hay riesgo de confusión entre marcas similares? Bueno, cuando existen elementos comunes entre dos signos que se comparan y también similitud entre los productos y servicios que cada marca identifica. Si bien la normativa se refiere a la circunstancia en que las marcas enfrentadas distingan los mismos productos o servicios, debe aplicarse un criterio amplio, porque el riesgo de confusión existe también cuando se presenta afinidad, vinculación o relación competitiva entre esos productos o servicios que protege cada marca. En este punto es de suma relevancia el principio de especialidad, que determina que el derecho de exclusividad que otorga mi marca guarda relación directa con los productos o servicios que distingue. En otras palabras, mi marca no me da exclusividad sobre todo el universo de productos y servicios, sino solo respecto de aquellos que reivindiqué al momento de presentar mi solicitud de marca. Si no hay superposición entre los productos y servicios, se elimina el riesgo de confusión y las marcas pueden coexistir. Lo que la normativa tiene en miras es proteger al consumidor, para evitar que confunda una marca con otra. Entonces, el análisis relacionado con el riesgo de consumidor se realiza desde la perspectiva del consumidor relevante del producto o servicio en cuestión. Pero claro, no hay un criterio unánime porque no todos los consumidores son iguales, ni todos los productos que se ofrecen a los consumidores son iguales. No es lo mismo el consumo de un producto masivo, como puede ser un shampoo para el cabello, que una prótesis para la cirugía de rodilla. Lo que se toma como parámetro es la conducta del consumidor promedio, que no es ni un consumidor completamente distraído, propenso a confundirse, ni tampoco un consumidor obsesivo con sus hábitos de compra. Para proteger al consumidor, lo que se debe ponderar es cómo respondería una porción significativa del público consumidor relevante. ¿Cómo se realiza el cotejo?
Para abordar el cotejo es inicialmente necesario tener en cuenta que existen básicamente 3 tipos de marcas: denominativas, mixtas y figurativas. Las marcas denominativas son aquellas que consisten únicamente de números, letras o palabras. Las marcas mixtas son aquellas compuestas por palabras y elementos gráficos, y las figurativas son las que contienen únicamente elementos gráficos. Existen 3 planos de cotejo, que normalmente se conocen como gráfico, fonético e ideológico. El plano gráfico o visual se refiere a cómo me impresionan las marcas desde lo visual, para lo cual es relevante si están compuestas de una o más palabras, cuál es la extensión de las palabras, cuáles son las letras, cuál es la secuencia de las letras, cómo se presentan las vocales o consonantes. Este plano se aplica tanto a las marcas denominativas como a las mixtas y figurativas. En las marcas mixtas, por lo general, se entiende que tiene más peso la parte denominativa, pero también importa cuál es el elemento figurativo, qué diseño es, si hay colores específicos reivindicados o cómo se distribuyen los distintos elementos. ¿Hay algún elemento que tiene preponderancia sobre el resto? El plano fonético, sonoro o eufónico se refiere a cómo me impresionan las marcas desde lo auditivo. Es relevante ver cómo se pronuncian, la cantidad de palabras, cuáles son las letras, cuáles son las acentuaciones, cómo es la separación de sílabas. Este plano se aplica a las marcas denominativas y a las mixtas, pero no a las figurativas. El plano ideológico o conceptual se refiere a cuál es la idea que percibe el consumidor, porque en este plano se produce una asociación entre la palabra o diseño que figura en la marca con un significado específico en el intelecto humano. No se aplica a marcas de fantasía, que son aquellas que no tienen un significado específico o que están expresadas en un idioma extranjero y el significado de la palabra no es conocido por el consumidor en general. Este plano se aplica a las marcas denominativas, figurativas y mixtas. Pautas para realizar el cotejo marcario. A los efectos de comparar las marcas, existen pautas que fijó la justicia mediante precedentes jurisprudenciales que actualmente aplica el INPI. Es importante tener presente que se trata de pautas orientativas, no absolutas, que dependen del caso concreto. Nuevamente, hay que ver quién es el consumidor, cuál es el producto, cómo se lo comercializa. Como se trata de pautas, pueden perder vigencia o mutar a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las pautas? Tenemos básicamente 4. La primera es la que tiene que ver con el análisis sucesivo. Se evalúa primero una primera marca y después la otra, y no en simultáneo, porque en la mayoría de los casos el consumidor no tiene las 2 marcas para evaluarlas simultáneamente. Lo que importa en este análisis es el criterio de aprehensión prerreflexiva, saber si la marca anterior quedó en la mente del consumidor y vuelve a su cabeza cuando aparece la segunda marca. Predominio de las semejanzas. Pesan más las semejanzas que las diferencias entre las marcas, porque el riesgo de confusión está dado justamente por las semejanzas y no por las diferencias. El conjunto marcario debe evaluarse en su totalidad, sin desmembraciones antojadizas. Las marcas deben ser comparadas en su conjunto, es decir, tal como se las solicitó. Si se trata de marcas complejas, con varias palabras y elementos, todos deben tenerse en consideración y no puedo evaluarlas solo en virtud de los elementos que tienen en común, descartando el resto de los elementos que las componen. Esto es porque así las ve el público consumidor. El criterio del elemento distintivo predominante. Es importante evaluar si las marcas tienen un elemento distintivo predominante, porque eso es lo que va a retener el consumidor en su mente. Principios al cotejar las marcas. Los principios rectores en el cotejo marcario son esencialmente los siguientes. Debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias. Hay que ponerse en el lugar de los consumidores que van a adquirir ese producto o servicio y pensar si existe riesgo de que ese consumidor confunda las marcas. En caso de duda, se prefiere siempre a la marca registrada, porque se protege a quien ya tiene un derecho adquirido. Hay que determinar si la marca solicitada incluye totalmente o no a la marca anterior, porque si la incluye, se presenta un caso de absorción de la marca anterior, lo que no puede ser tolerado. Determinar si la marca nueva contiene un elemento distintivo y si es así, la coexistencia solo será posible si ese elemento es el de mayor gravitación. ¿Quién es el público consumidor? ¿A quién está destinado el producto o servicio? ¿O el grado de atención que prestarán al adquirirlos? ¿Son consumidores más calificados, con un criterio de elección más riguroso? ¿O es un público más general, con un criterio menos riguroso? ¿Se comparten los canales de comercialización? ¿Dónde o cómo se distribuyen los productos o servicios? ¿Se trata de marcas que ya coexisten o coexistieron en el mercado? Estos principios rectores serán de fundamental importancia para determinar si existe o no un riesgo de confusión concreto y no meramente teórico. El riesgo de confusión de una marca con otra anterior es lo que determina si una marca es o no registrable.
Este análisis es vital para ingresar al mercado con mi marca nueva, pero también para defenderla o protegerla de acercamientos indeseados o de intentos de apropiación indebida, en conflictos derivados de oposiciones, nulidades o infracciones. No podemos perder de vista que toda marca, para poder ser registrada, debe ser distintiva. En O'Han Burrich Flansbaum somos especialistas en la protección y defensa de tus marcas y tus activos intangibles. Contactanos.